En las tierras olvidadas de Tabasco, donde la selva guarda secretos que el tiempo se niega a enterrar, existe una historia que ningún archivo oficial se atreve a documentar. El aire húmedo de la provincia de Tabasco en el año de 1798 cargaba más que el peso del trópico. Cargaba secretos. Secretos que se ocultaban entre las plantaciones de cacao y los ranchos apartados donde la ley de la corona española apenas rozaba con sus dedos adormecidos. Era una época donde la palabra del patrón valía más que cualquier decreto real, donde los muros de adobe guardaban testimonios que jamás llegarían a oídos de autoridad alguna. María Dolores Méndez había llegado al rancho San Miguel 3 meses antes de que su vida se convirtiera en una pesadilla de la cual nunca despertaría. Era una mujer de 24 años, hija de campesinos que habían perdido sus tierras por deudas impagables. Su rostro moreno mostraba los rasgos propios de la región, y sus manos callosas hablaban de una vida dedicada al trabajo desde la infancia. No era hermosa según los cánones de la época, pero poseía esa belleza austera de quienes han aprendido a sobrevivir sin quejarse. Había aceptado el trabajo como sirvienta en el rancho con la esperanza de juntar algo de dinero para ayudar a su familia. Nunca imaginó que aquel lugar se convertiría en su prisión. El rancho San Miguel se extendía por leguas de tierra fértil, rodeado por la selva que parecía querer devorarlo en cada estación de lluvias. La casona principal, construida con piedra y madera, se alzaba imponente en el centro de la propiedad. Alrededor se distribuían las chozas de los trabajadores, los establos y los corrales donde el ganado y las bestias de carga esperaban su turno para el trabajo diario. El rancho pertenecía a don Sebastián Cortázar, un hombre de 50 años cuya reputación de crueldad se extendía más allá de las fronteras de la provincia. Era un español peninsular que había amasado su fortuna a costa del sudor ajeno y la explotación despiadada de todos quienes trabajaban bajo su mando. Don Sebastián no era solo un hombre cruel por naturaleza, era un hombre enfermo de poder, corrompido por la impunidad que le otorgaba su posición. Viudo desde hacía 10 años, vivía solo en aquella casona con sus sirvientes y sus oscuros apetitos. Los trabajadores del rancho susurraban historias sobre él, historias que María Dolores había escuchado pero que había desestimado como exageraciones propias del miedo. ¡Qué equivocada estaba! Las primeras semanas transcurrieron sin mayores contratiempos. María Dolores trabajaba en la cocina bajo las órdenes de Juana, una mujer mayor que llevaba 20 años sirviendo en el rancho. Juana tenía la mirada de quien ha visto demasiado y ha aprendido a callar para sobrevivir. Una tarde, mientras María Dolores limpiaba el corredor principal de la casona, sintió por primera vez la mirada de don Sebastián clavada en ella. Era una mirada que no expresaba admiración ni interés romántico. Era una mirada de cazador evaluando a su presa. María Dolores sintió un escalofrío recorrer su espalda y bajó la vista, apresurándose a terminar su trabajo. Esa noche, Juana la llamó aparte. Su rostro mostraba una preocupación que María Dolores no había visto antes. «El patrón te ha notado», le dijo en voz baja, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie más escuchara. «Debes tener mucho cuidado, niña, mucho cuidado». María Dolores quiso preguntar a qué se refería exactamente, pero algo en la expresión de Juana le hizo entender que era mejor no saber. Al menos no todavía. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Don Sebastián comenzó a buscar excusas para llamarla, para pedirle que le sirviera personalmente, para encontrarse con ella en los lugares más apartados de la casona. Sus comentarios eran cada vez más directos, más obscenos. María Dolores intentaba esquivarlo, pero en un rancho donde el patrón era dueño hasta del aire que se respiraba, no había escapatoria posible. Una noche, mientras María Dolores se dirigía a su choza después de un largo día de trabajo, don Sebastián la interceptó en el camino. El olor a aguardiente emanaba de su aliento. La tomó del brazo con fuerza y la arrastró hacia uno de los establos. María Dolores intentó resistirse, pero la mano de don Sebastián era como una tenaza de hierro. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie acudió. Los otros trabajadores habían aprendido hacía mucho tiempo que intervenir en los asuntos del patrón significaba la muerte o algo peor. La arrastró hasta el interior del establo donde guardaban las bestias de carga. El lugar olía a heno húmedo y estiércol. La luz de la luna apenas penetraba por las rendijas de las paredes de madera. Lo que sucedió esa noche fue algo que María Dolores jamás podría borrar de su memoria. Don Sebastián no la violó directamente. Su depravación iba mucho más allá de lo que cualquier mente sana podría concebir.
Entre risas ebrias y palabras incomprensibles, ató a María Dolores a uno de los postes del establo. Ella lloraba, suplicaba, rogaba por piedad. Pero don Sebastián solo sonreía con esa mueca torcida que se había convertido en su expresión característica. Entonces, para horror absoluto de María Dolores, trajo a uno de los burros del rancho. Era un animal grande, de pelaje grisáceo, acostumbrado al trabajo pesado. María Dolores entendió las intenciones de aquel monstruo, y su grito desgarró la noche tropical. «Por favor, no, por favor», repetía una y otra vez mientras las lágrimas corrían por su rostro. Don Sebastián la golpeó para silenciarla, dejándole un ojo morado y el labio partido. «Aprenderás a obedecer», le dijo con voz grave y amenazante, «o esto será solo el comienzo de tu sufrimiento». Lo que siguió fue una abominación que desafía toda descripción decente. Don Sebastián forzó al animal a acercarse a María Dolores, quien estaba atada de tal manera que no podía moverse ni defenderse. El horror de aquella noche no puede ser narrado en su totalidad sin quebrantar los límites de lo tolerable. El burro, confundido y agitado por el comportamiento errático de su amo, fue dirigido hacia la mujer indefensa. María Dolores sintió que su alma se desgarraba mientras su cuerpo era sometido a aquella brutalidad inimaginable. El dolor físico era insoportable, pero el dolor espiritual era aún mayor. Se sentía menos que humana, reducida a un objeto para el entretenimiento perverso de un hombre sin conciencia. Don Sebastián observaba la escena con una satisfacción enfermiza, bebiendo de su botella de aguardiente y riéndose de los gritos de agonía de su víctima. Cuando finalmente terminó aquella pesadilla, María Dolores yacía en el suelo del establo, sangrando, destrozada física y emocionalmente. Don Sebastián se marchó sin decir palabra, dejándola allí como si fuera basura. María Dolores permaneció en el suelo del establo durante horas, incapaz de moverse, incapaz de pensar. Su mente se había fragmentado en 1000 pedazos. Cuando finalmente logró levantarse, apenas podía caminar. Cada paso era una agonía. Logró llegar a su choza justo antes del amanecer. Juana la encontró horas después, acurrucada en un rincón, temblando y murmurando palabras incoherentes. La mujer mayor no necesitó preguntar qué había sucedido. Lo sabía. Lo había visto antes con otras mujeres en aquel maldito rancho. Juana limpió las heridas de María Dolores lo mejor que pudo con los remedios que tenía a mano. Agua caliente, hierbas medicinales, trapos limpios. Pero sabía que las heridas más profundas no podían sanarse con medicina. María Dolores había sido quebrada de una manera que ningún tiempo podría reparar. Durante los días siguientes, María Dolores apenas comía, apenas hablaba. Sus ojos habían perdido todo brillo de vida. Se movía como un espectro por el rancho, cumpliendo con sus tareas de manera mecánica, sin estar realmente presente. Los otros trabajadores la miraban con una mezcla de lástima y miedo. Lástima por lo que había sufrido, miedo de que ellos o sus seres queridos pudieran ser los siguientes. Don Sebastián, por su parte, actuaba como si nada hubiera sucedido. Continuaba con su vida de siempre, dando órdenes, supervisando el trabajo, bebiendo aguardiente hasta altas horas de la noche. Ocasionalmente, lanzaba miradas a María Dolores que prometían que aquello no había terminado, que volvería a llamarla cuando se le antojara. Y así fue. 2 semanas después del primer incidente, don Sebastián volvió a buscarla. Esta vez, María Dolores no gritó, no suplicó, no lloró. Simplemente se dejó llevar como una muñeca sin vida. Su espíritu ya había muerto aquella primera noche. Solo quedaba el cascarón de lo que había sido. La segunda vez fue tan brutal como la primera. Y luego hubo una tercera. Y una cuarta. Don Sebastián había encontrado una nueva forma de satisfacer sus impulsos depravados, y María Dolores era su víctima perfecta. Una mujer sin familia cercana que pudiera defenderla, sin posición social que la protegiera, sin esperanza de escapar. El rancho se había convertido en su infierno personal, y don Sebastián en el demonio que la atormentaba. Pero algo estaba cambiando en María Dolores. Algo oscuro y profundo que crecía en su interior como una semilla venenosa. El dolor había dado paso a algo diferente, algo frío y calculador que se gestaba en las profundidades de su ser destrozado. Ya no era la mujer ingenua que había llegado al rancho San Miguel con esperanzas de ayudar a su familia. Esa mujer había muerto en aquel establo. Lo que quedaba era una criatura impulsada por un único propósito, la venganza.
María Dolores comenzó a observar, a estudiar los movimientos de don Sebastián, sus rutinas, sus debilidades. Notó que cada noche bebía hasta perder casi por completo el conocimiento. Notó que confiaba ciegamente en que nadie se atrevería a desafiarlo. Notó que su arrogancia era tan grande que no tomaba ninguna precaución. Una tarde, mientras limpiaba la biblioteca de la casona, María Dolores encontró un libro de medicina entre los volúmenes polvorientos. Lo hojeó con cuidado, sus ojos deteniéndose en la sección sobre venenos y plantas tóxicas. La región de Tabasco era abundante en flora peligrosa. El árbol de la manzanilla de la muerte crecía en los alrededores de la selva. Sus frutos, parecidos a manzanas pequeñas, contenían un veneno mortal. María Dolores memorizó cada detalle de aquellas páginas antes de devolver el libro a su lugar. Esa noche, mientras Juana dormía, María Dolores salió sigilosamente de su choza. La luna llena iluminaba el camino hacia la selva con una luz fantasmal. Caminó durante casi una hora hasta encontrar lo que buscaba. El árbol se alzaba imponente, sus ramas cargadas con aquellos frutos mortales. María Dolores recogió varios, envolviéndolos cuidadosamente en un trapo. De regreso al rancho, su corazón latía con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que lo que estaba planeando podría costarle la vida, pero ya no le importaba. Su vida había terminado aquella primera noche en el establo. Ahora solo buscaba justicia, aunque tuviera que tomarla con sus propias manos. Durante los días siguientes, María Dolores machacó los frutos venenosos hasta convertirlos en una pasta que mezcló con hierbas aromáticas para disimular el olor. Guardó el veneno en un pequeño frasco que ocultó entre sus pertenencias. Esperó pacientemente la oportunidad perfecta. Don Sebastián tenía la costumbre de pedir una jarra de aguardiente cada noche, que María Dolores debía llevarle a su habitación. Era el momento ideal. Una noche, cuando la luna estaba oculta tras las nubes y la oscuridad era casi absoluta, María Dolores preparó la jarra como siempre. Pero esta vez, añadió el contenido del frasco. Sus manos temblaban mientras vertía el veneno en el líquido ámbar. Mezcló bien y llevó la jarra a la habitación de don Sebastián. El hombre la recibió con esa mirada lasciva que María Dolores conocía tan bien. «Déjala ahí», ordenó, señalando la mesa junto a su cama. «Y espera. Esta noche tengo planes para ti». María Dolores sintió náuseas, pero asintió en silencio. Observó mientras don Sebastián servía un vaso generoso y lo bebía de un trago. Luego otro, y otro más. «Está más fuerte de lo usual», comentó con una sonrisa torcida. «Me gusta». María Dolores permaneció inmóvil, esperando. Pasaron 10 minutos. 20. Don Sebastián continuaba bebiendo, hablando de manera incoherente sobre sus planes para el rancho. De repente, hizo una mueca de dolor. Llevó su mano al estómago. «¿Qué?», comenzó a decir, pero las palabras murieron en su garganta. Su rostro palideció y empezó a sudar copiosamente. Se levantó tambaleándose, intentando llegar a la puerta, pero sus piernas cedieron. Cayó al suelo con un golpe sordo. María Dolores observaba sin expresión mientras don Sebastián se retorcía en el suelo, agarrándose el estómago. El veneno estaba haciendo su trabajo. Los ojos del hombre se abrieron desmesuradamente cuando comprendió lo que estaba sucediendo. Intentó hablar, intentó pedir ayuda, pero solo logró emitir sonidos ahogados. La espuma comenzó a formarse en sus labios. María Dolores se arrodilló junto a él, acercando su rostro al suyo. «Esto es por todas las veces que me convertiste en algo menos que humana», susurró con voz fría y carente de emoción. «Esto es por cada noche que me robaste el alma. Mueres sabiendo que fue la mujer más débil del rancho quien te derrotó». Los ojos de don Sebastián mostraban terror absoluto, pero su cuerpo ya no le respondía. Las convulsiones comenzaron pocos minutos después. Don Sebastián se sacudía violentamente en el suelo, su boca abierta en un grito silencioso de agonía. María Dolores se sentó en una silla y observó. No sentía placer, no sentía satisfacción, solo sentía un vacío profundo. Después de casi media hora de sufrimiento, don Sebastián finalmente quedó inmóvil. Sus ojos abiertos miraban al techo sin ver nada. Estaba muerto. María Dolores se levantó lentamente. Tomó la jarra de aguardiente envenenado y la vació en el orinal de la habitación. Limpió cuidadosamente el vaso y lo colocó en su lugar. Revisó la escena una última vez. Todo parecía indicar que don Sebastián había sufrido un ataque al corazón o alguna enfermedad súbita.
Salió de la habitación cerrando la puerta tras de sí. El silencio del rancho era absoluto. Nadie había escuchado nada. Nadie sabía lo que había sucedido. María Dolores regresó a su choza con pasos firmes. Por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. A la mañana siguiente, fue uno de los capataces quien encontró el cuerpo de don Sebastián. El grito de alarma despertó a todo el rancho. Los trabajadores se reunieron frente a la casona, murmurando entre ellos. Algunos parecían genuinamente sorprendidos, otros claramente aliviados. Juana buscó con la mirada a María Dolores y cuando sus ojos se encontraron, la mujer mayor supo inmediatamente lo que había sucedido. No dijo nada, solo asintió casi imperceptiblemente. Las autoridades llegaron 2 días después. Un funcionario de la corona acompañado por un médico que había estudiado en la Ciudad de México. Examinaron el cuerpo de don Sebastián, ya hinchado por el calor tropical y la descomposición. El médico dictaminó que la causa de muerte había sido una apoplejía fulminante, probablemente provocada por el exceso de bebida y la vida licenciosa que el difunto había llevado. Nadie cuestionó el veredicto. Después de todo, don Sebastián era conocido por su consumo desmedido de alcohol y su temperamento violento. Que su corazón finalmente hubiera cedido no sorprendía a nadie. El funcionario preguntó brevemente a algunos trabajadores si habían notado algo inusual aquella noche. Todos negaron con la cabeza. María Dolores fue interrogada también, pues había sido quien le llevó la última jarra de aguardiente. ¿Notó algo extraño en el comportamiento del patrón?, preguntó el funcionario con voz aburrida, claramente deseando terminar con aquel asunto y regresar a la ciudad. María Dolores negó con la cabeza, manteniendo la mirada baja como correspondía a una sirvienta. No, señor. Estaba como siempre, bebiendo y dando órdenes. El funcionario asintió, satisfecho con la respuesta. No había razón para sospechar de una simple sirvienta. El caso se cerró rápidamente. Don Sebastián Cortázar fue enterrado en el pequeño cementerio del rancho 2 días después. No hubo lágrimas, no hubo lamentos sinceros. Los trabajadores asistieron al funeral porque era obligatorio, pero sus rostros mostraban más alivio que tristeza. El rancho pasó a manos de un sobrino de don Sebastián que vivía en Veracruz. El nuevo dueño llegó un mes después. Era un hombre joven, de apenas 30 años, que había heredado la propiedad sin haberla pedido. A diferencia de su tío, no tenía interés en administrar personalmente el rancho. Contrató a un capataz de confianza y regresó a Veracruz, prometiendo visitar la propiedad una vez al año para supervisar las cuentas. La vida en el rancho San Miguel cambió dramáticamente. El nuevo capataz, un mestizo llamado Rodrigo Salazar, era un hombre justo que trataba a los trabajadores con respeto. Las condiciones mejoraron, los abusos cesaron. Por primera vez en años, el rancho conoció algo parecido a la paz. Pero María Dolores no encontró consuelo en estos cambios. El daño ya estaba hecho. Su alma permanecía rota, fragmentada en pedazos que ningún tiempo podría unir. Continuó trabajando en el rancho durante 6 meses más. Cumplía con sus tareas de manera eficiente pero mecánica. Hablaba poco, sonreía nunca. Los otros trabajadores la dejaban en paz, comprendiendo instintivamente que había lugares en su interior donde nadie debía aventurarse. Juana intentó acercarse a ella en varias ocasiones, pero María Dolores la rechazaba con gentileza. No quería cercanía, no quería consuelo, solo quería existir en ese estado de adormecimiento emocional que la protegía del dolor. Una tarde, mientras lavaba ropa en el río cercano, María Dolores sintió un dolor agudo en el vientre. Había estado sintiéndose mal durante semanas, pero había atribuido el malestar a los nervios y al trauma. Ahora, el dolor era inconfundible. Conocía ese dolor. Su madre lo había descrito muchas veces. Estaba embarazada. El horror de esta revelación la golpeó como un mazo. ¿De quién era el hijo que crecía en su vientre? ¿De don Sebastián, quien la había violado repetidamente? ¿O era producto de aquellas abominaciones con el animal que su torturador había forzado? La sola idea la llenó de un terror tan profundo que sintió que se ahogaba. Se dejó caer de rodillas en la orilla del río, las manos hundidas en el barro, y por primera vez desde aquella primera noche terrible, lloró. Lloró con una intensidad que sacudió todo su cuerpo. Lloró por la mujer que había sido y nunca volvería a ser. Lloró por el hijo que crecía en su vientre, concebido en la violencia más atroz. Lloró por su vida destrozada, por su inocencia perdida,
por su futuro inexistente. Cuando finalmente se calmó, María Dolores tomó una decisión. No podía quedarse en el rancho San Miguel. No podía dar a luz a ese hijo en el mismo lugar donde había sido concebido en medio de tanto horror. Esa misma noche, mientras todos dormían, María Dolores reunió sus pocas pertenencias. Tenía algo de dinero ahorrado, no mucho, pero suficiente para comprar pasaje en una balsa que bajaba por el río hacia la costa. Dejó una nota para Juana, agradeciéndole sus cuidados y pidiéndole que no la buscara. Antes del amanecer, María Dolores había abandonado el rancho San Miguel para siempre. Caminó durante horas por senderos de selva hasta llegar al pequeño puerto fluvial de frontera. Allí, nadie la conocía. Nadie sabía su historia. Pagó su pasaje en una balsa que transportaba cacao hacia Campeche. El viaje duró casi 2 semanas, navegando por ríos y bordeando la costa. María Dolores pasó esos días en silencio, observando cómo el paisaje cambiaba lentamente. La selva densa de Tabasco daba paso a terrenos más áridos. El calor húmedo se convertía en brisa marina. Llegó a Campeche sin planes, sin esperanzas, solo con la determinación de sobrevivir. En Campeche, María Dolores encontró trabajo en una posada modesta cerca del puerto. La dueña, una viuda sin hijos llamada Catalina, necesitaba ayuda con la limpieza y la cocina. No hizo muchas preguntas cuando María Dolores se presentó. Solo le importaba que fuera trabajadora y honesta. María Dolores demostró ser ambas cosas. Los meses pasaron lentamente. El vientre de María Dolores crecía de manera inexorable. Catalina notó el embarazo pero no hizo comentarios. En aquella época, no era raro que mujeres solas llegaran a los puertos con historias que era mejor no investigar. Cuando María Dolores finalmente le contó que había enviudado recientemente, Catalina aceptó la mentira sin cuestionarla. Era más fácil así para ambas. El embarazo transcurrió sin complicaciones mayores, al menos físicamente. Emocionalmente, María Dolores vivía en un estado constante de ansiedad. ¿Qué clase de criatura nacería de ella? ¿Un niño normal? ¿O algo monstruoso, producto de aquella violencia antinatural? La incertidumbre la atormentaba día y noche. Rezaba a santos en los que ya no creía, suplicando que el hijo que llevaba fuera al menos humano. El día del parto llegó en una noche de tormenta. Los truenos retumbaban sobre Campeche como tambores de guerra, y la lluvia golpeaba las ventanas de la posada con furia. María Dolores sintió las primeras contracciones cerca de la medianoche. Catalina llamó a una partera del barrio, una mujer experta que había traído al mundo a cientos de criaturas. El parto fue largo y doloroso. María Dolores gritó hasta quedar ronca, aferrándose a las sábanas mientras su cuerpo se partía en dos. La partera trabajaba con eficiencia, dando órdenes tranquilas y firmes. Catalina sostenía la mano de María Dolores, murmurando palabras de aliento que apenas penetraban la neblina de dolor. Finalmente, después de 8 horas de agonía, el bebé nació. El silencio que siguió fue ensordecedor. María Dolores, exhausta y empapada en sudor, levantó la cabeza con terror. ¿Qué es?, preguntó con voz quebrada. ¿Qué salió de mí? La partera envolvió al recién nacido en una manta limpia antes de volverse hacia María Dolores. Su expresión era indescifrable. «Es una niña», dijo finalmente. Una niña completamente normal y saludable. María Dolores sintió que algo se rompía en su pecho. No sabía si era alivio, decepción o simplemente el colapso final de todos los muros que había construido alrededor de su corazón destrozado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras la partera colocaba al bebé en sus brazos. La pequeña criatura tenía el rostro arrugado típico de los recién nacidos y un mechón de cabello negro sobre la cabeza. Era completamente humana, completamente normal. María Dolores estudió cada centímetro de su hija, buscando alguna señal de aquella noche monstruosa. Pero no encontró nada. Solo veía a una niña inocente que no tenía culpa alguna de las circunstancias de su concepción. «¿Cómo la llamarás?», preguntó Catalina suavemente. María Dolores pensó durante un largo momento. «Esperanza», dijo finalmente. «Se llamará Esperanza». Era un nombre cruel en su ironía, pues María Dolores había perdido toda esperanza hacía mucho tiempo. Pero quizás, pensó, su hija podría encontrar lo que ella nunca volvería a tener. Los primeros meses fueron difíciles. María Dolores cuidaba de Esperanza con dedicación, pero sin el amor maternal que debería acompañar esos cuidados. Alimentaba a la niña, la cambiaba,
la mecía cuando lloraba. Pero todo lo hacía de manera mecánica, automática. No podía mirar a su hija sin recordar cómo había sido concebida, sin recordar aquel establo, aquel burro, aquellas noches de horror que habían destruido todo lo que ella era. Catalina notaba esta frialdad pero no intervenía. Algunas heridas, sabía, eran demasiado profundas para sanar. Cuando Esperanza cumplió 6 meses, María Dolores tomó otra decisión difícil. No podía ser madre para esta niña. No podía darle el amor que merecía. Cada vez que la miraba, veía reflejado su propio trauma. No era justo para ninguna de las dos. Una mañana, María Dolores envolvió a Esperanza en su manta más abrigadora y la llevó al convento de las Hermanas de la Caridad en el centro de Campeche. Las monjas aceptaban niños abandonados y les daban una vida mejor de la que muchos padres podían ofrecer. Dejó a Esperanza en la puerta del convento junto con una nota. Su nombre es Esperanza. Nació el 15 de septiembre de 1798. Su madre no puede cuidarla, pero desea que tenga una buena vida. Por favor, denle el amor que yo no puedo darle. María Dolores tocó la puerta del convento y luego se escondió detrás de una columna cercana. Observó mientras una monja abría la puerta, descubría al bebé y lo recogía con ternura. Escuchó el llanto de Esperanza alejarse hacia el interior del convento. Solo entonces, María Dolores se permitió un último sollozo antes de dar media vuelta y alejarse para siempre. Regresó a la posada y continuó trabajando para Catalina. Los años pasaron con una lentitud dolorosa. María Dolores envejeció prematuramente. Su cabello comenzó a encanecer antes de cumplir 30 años. Su rostro se llenó de arrugas profundas que hablaban de un sufrimiento constante. Se convirtió en una presencia fantasmal en la posada, cumpliendo con sus tareas sin quejarse pero sin participar realmente en la vida que sucedía a su alrededor. Los huéspedes que llegaban a la posada la encontraban extraña, casi inquietante. Había algo en sus ojos vacíos que los hacía sentir incómodos. Catalina intentaba defenderla cuando los clientes se quejaban, pero incluso ella debía admitir que María Dolores había dejado de ser completamente humana. Era como si una parte esencial de su ser se hubiera quedado para siempre en aquel establo del rancho San Miguel. El resto era solo una cáscara que continuaba moviéndose por costumbre más que por voluntad. En el año de 1805, 7 años después de su llegada a Campeche, María Dolores desapareció. Una mañana simplemente no se presentó a trabajar. Catalina revisó su habitación y encontró todas sus pertenencias en su lugar, excepto María Dolores misma. Nunca fue encontrada. Algunos dijeron que había caído al mar durante uno de sus paseos nocturnos por el malecón. Otros susurraban que finalmente había encontrado una manera de escapar del infierno en el que vivía. La verdad nunca se supo. Lo que sí se supo, años después, fue el destino de Esperanza. La niña creció en el convento bajo el cuidado de las monjas. Era inteligente, amable y hermosa. A los 18 años, se casó con un comerciante honesto de Mérida. Tuvo 3 hijos y vivió una vida larga y feliz. Nunca supo las circunstancias de su nacimiento. Nunca supo del horror que había marcado a su madre. Y quizás eso fue lo mejor. Algunos secretos son demasiado oscuros para ser compartidos. Mientras tanto, en el rancho San Miguel, extraños sucesos comenzaron a reportarse. Los trabajadores juraban escuchar gritos en las noches sin luna, gritos de mujer que venían del viejo establo donde don Sebastián había cometido sus atrocidades. Los animales se negaban a entrar en ese edificio. Los perros aullaban cuando pasaban cerca. Algunos trabajadores afirmaban haber visto una figura femenina vagando entre las sombras, su rostro destrozado por el sufrimiento. El nuevo capataz ordenó que el establo fuera demolido en 1810. Pero incluso después de que las maderas fueron quemadas y la tierra arada, los gritos continuaron. El rancho desarrolló una reputación siniestra. Los trabajadores comenzaron a abandonarlo, buscando empleo en otras haciendas. Para 1820, el rancho San Miguel estaba prácticamente desierto. El sobrino de don Sebastián intentó venderlo, pero nadie quería comprarlo. La selva comenzó a reclamar la tierra. Las construcciones se derrumbaron. Los corrales se llenaron de maleza. En cuestión de décadas, no quedaba casi nada del que fuera uno de los ranchos más prósperos de Tabasco. Solo ruinas cubiertas de enredaderas y el eco de horrores pasados. Los ancianos de la región aún cuentan historias sobre el rancho San Miguel. Dicen que si te acercas a las ruinas en una noche sin luna, puedes escuchar los gritos.
Dicen que el alma de María Dolores nunca encontró paz. Dicen que vaga eternamente entre los restos de aquel lugar maldito, buscando una redención que jamás llegará. Pero hay quienes afirman algo diferente. Dicen que María Dolores sí encontró paz, pero solo después de asegurarse de que su historia no fuera olvidada, que su espíritu permanece como advertencia, como testimonio de los horrores que los poderosos pueden infligir sobre los indefensos, como recordatorio de que ninguna maldad queda verdaderamente impune, aunque la justicia terrenal falle. La historia de María Dolores Méndez es una entre miles que nunca fueron documentadas oficialmente. En los archivos coloniales de Tabasco no hay registro de ella. No hay mención del rancho San Miguel ni de don Sebastián Cortázar. La historia oficial ignora estas tragedias, prefiriendo enfocarse en batallas y decretos reales. Pero las historias sobreviven de otras maneras. En los susurros de los ancianos, en las leyendas locales, en las advertencias que las madres dan a sus hijas. Estas historias nos recuerdan que debajo de la superficie pulida de la historia oficial, existe un mundo de sufrimiento que merece ser reconocido. María Dolores representa a todas las mujeres que fueron silenciadas, violentadas, destruidas por hombres que creían que su poder los ponía por encima de toda consecuencia moral. Su venganza, aunque oscura y terrible, fue un acto de recuperación de poder en un mundo donde no tenía ninguno. ¿Hizo bien al envenenar a su torturador? La moralidad de sus acciones puede debatirse eternamente, pero lo que no puede debatirse es el horror que sufrió y la ausencia total de justicia que la llevó a tomar las cosas en sus propias manos. La historia del rancho San Miguel terminó hace más de 2 siglos, pero su eco resuena hasta hoy. Nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre el poder, la violencia y la impunidad. Nos recuerda que el pasado no está tan distante como queremos creer, que los fantasmas de injusticias antiguas aún habitan entre nosotros, esperando ser reconocidos. Y mientras las ruinas del rancho San Miguel continúan desmoronándose bajo el peso de los años, cubiertas por la selva insaciable de Tabasco, el espíritu de María Dolores permanece. Quizás no como un fantasma literal, sino como un símbolo, un recordatorio de que toda víctima merece justicia, toda historia merece ser contada, y todo horror merece ser recordado para que nunca se repita. Las sombras del pasado nunca desaparecen por completo, solo esperan en el silencio, aguardando a que alguien las ilumine con la luz de la verdad. Y cuando esa luz finalmente llega, las historias olvidadas encuentran voz nuevamente, resonando a través del tiempo como advertencias para las generaciones futuras. Si estas historias del México profundo, esas que se esconden entre los pliegues del tiempo y que la historia oficial prefiere ignorar, han logrado inquietarte tanto como a nosotros nos inquieta investigarlas, entonces sabes que hay muchas más esperando ser contadas. Cada rincón de nuestro país guarda secretos similares, tragedias olvidadas que merecen salir de las sombras. Te invitamos a seguir este viaje con nosotros a través de los misterios más oscuros de nuestra historia, porque recordar no es solo un acto de curiosidad, es un acto de justicia para aquellos que nunca tuvieron voz. Nos vemos en la próxima historia, si te atreves a seguir explorando las tinieblas del pasado.